Porque es importante hablar de las problemáticas detrás del glifosato. Hoy les vamos a exponer 4 puntos en específico. El primero es el incumplimiento a los acuerdos de paz, en específico el punto 1 y el punto 4. En segundo lugar, vamos a hablar del Plan Nacional Integral de Sustitución y cómo Duque cambió todo para que ya no sea voluntario, sino sea obligatorio. En tercer lugar, qué implica el uso del glifosato y porque es un medio obsoleto para la erradicación de los cultivos de uso ilícito. Y por último, los efectos negativos del glifosato no solamente en la salud, sino en el ecosistema y en los suelos. Consideramos básicos del punto número 1 del acuerdo de paz relativo a la reforma rural integral, ya que toca un tema de la tierra y dice específicamente que una verdadera transformación del campo requiere adoptar medidas para promover el uso adecuado de la tierra, de acuerdo con su vocación, y estimular la formalización, restitución y distribución equitativa de la misma. También se especifica que se beneficiarán personas que participen en programas de asentamiento y de reasentamiento, y esto es con el fin de 1, proteger el medio ambiente, 2, disminuir el uso de cultivos ilícitos y 3, fortalecer la producción agropecuaria. Sobre el uso del glifosato, algunos de los expertos consideran que se debe mantener por su efecto disuasivo y por ser la única alternativa en ciertas áreas, en donde es muy difícil y riesgoso hacer una erradicación manual forzosa. Y de acuerdo con el punto 4, la superación de la pobreza en el campo y la integración y el cierre de las brechas sociales entre la zona urbana y rural se deberá abordar desde la acción conjunta de los planes nacionales de la reforma rural integral. Por lo tanto, hablaremos ahora del Plan Nacional Integral de Sustitución. Una vez ya hablamos de los acuerdos de paz, allí se toca un punto importante y es el punto 4, que habla sobre la solución al problema de las drogas ilícitas, y allí se propone el PNIS, el cual refiere al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos y en el cual se enfocará esta parte del video. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo que tiene este proyecto? El PNI tiene como objetivo general integrar las zonas más afectadas por el conflicto armado a la economía nacional, es decir, estamos hablando de aproximadamente 10 millones de colombianos, en donde se impulse el desarrollo rural y se genere progreso, disminuyendo estas brechas tanto sociales como económicas que se dan en las grandes ciudades y las poblaciones rurales. Ahora hablemos de en qué consiste el programa. La idea de fondo es que en vez de fumigar estos cultivos por la vía forzosa, se trabaje con las comunidades campesinas para que ellos mismos voluntariamente reemplacen estos cultivos ilícitos por los de otro tipo, en donde le apuestan alternativas productivas, puesto que recordemos que su intención es mejorar su calidad de vida. Y en ese sentido, si bien los cultivos de coca representan dinero, es claro que a mediano y largo plazo estos cultivos son fuentes de violencia, como ya lo hemos visto anteriormente. Debemos aclarar que la voluntad de cambio por parte de los campesinos es solo la primera parte y la mitad del camino. La otra mitad se recorre con un trabajo en equipo que involucra al gobierno, las FARC y las comunidades locales, en donde el gobierno da los incentivos económicos para impulsar el cambio. Las FARC promueven la sustitución en las zonas en las que históricamente han tenido influencia y las comunidades participan de manera activa, democrática y voluntaria. Bueno, ya hablamos de un punto importante que es el papel que tenía el gobierno respecto a los incentivos económicos. Estos incentivos económicos estaban diseñados en un plan de 2 años, en donde se esperaba que cada familia se le asignara en el primer año un presupuesto de aproximadamente 24 millones, el cual se dividía en 3 partes. La primera era un salario mensual de 1 millón de pesos por actividades de sustitución de cultivos, preparación de tierras o trabajo en obras de interés comunitario. El segundo es un incentivo único por 1.800.000 para un proyecto de sostenimiento y seguridad alimentaria. Y el tercero era un ingreso de 9 millones para un proyecto productivo de adecuación y ejecución de proyectos de ciclo corto e ingreso rápido, como por ejemplo la piscicultura. Todo esto apoyado por asistencia técnica durante todo el proceso. Y respecto al segundo año, se les daría un total de 10 millones para seguir y fortalecer el proyecto productivo y continuar con la asistencia técnica. Esto en total suma aproximadamente 36 millones de pesos por familia durante los 2 años en los que se implementaría el proyecto. Una vez se les serán asignados estos incentivos económicos, las familias debían cumplir con ciertos compromisos. El primero era no volver a sembrar cultivos ilícitos, el segundo era no vincularse a labores asociadas a los cultivos y tercero era no comercializar materias primas para este propósito. De esta manera, con la participación directa y activa de las comunidades afectadas por los cultivos de uso ilícito,
Sería el primer paso para la transformación estructural del campo, condición necesaria para la construcción de una paz estable y duradera. Aunque bueno, ya para concluir con esta parte del video, debemos decir que el PNIS es un proyecto ambicioso en cuanto a dinero, en cuanto a planeación y en cuanto a todos los factores mencionados anteriormente. Sin embargo, tenemos claro que es necesario para la construcción de una paz estable y duradera, en donde cada vez se disminuyan estas brechas, tanto sociales como económicas, que existen en el país. Por eso debemos decir que las debilidades que hoy en día presenta el PNIS se explican por la decisión del presidente Iván Duque de bajar el impulso de la implementación de los acuerdos. Bien sabemos que el gobierno de Iván Duque no estaban conformes con la firma de los acuerdos de paz, y es por ello que una vez Duque asumió el cargo, la policía antinarcóticos y el ejército reactivaron la erradicación forzosa, es decir, no concertada con la población, y el retorno al uso del innombrable glifosato, con los cuales hay datos para decir que es un medio obsoleto para la erradicación de cultivos y que afecta tanto a estas comunidades campesinas y muchas cosas más. Sin embargo, mi compañero Nicolás les explicará un poco más. ¿Qué implica el uso del glifosato y por qué es un medio obsoleto para la erradicación de cultivos? El uso del glifosato busca la eliminación de malas hierbas. Lo que se realiza es una aplicación al follaje de la planta y esta lo absorbe, lo que lo lleva a la muerte. Según la Agencia de Protección Ambiental, o EPA, lo clasifica en una toxicidad grado 2 de 4 grados posibles, siendo 4 el menos tóxico y 1 el más tóxico. La primera vez en la historia de la fumigación en Colombia se quebra una tendencia del crecimiento simultáneo de la fumigación y el cultivo ilícito. Esto no significa que el decrecimiento del área sea sinónimo de disminución de productividad de los cultivos. Por el contrario, se observa un paulatino crecimiento en innovación tecnológica, densidades por área y mejoras del procesamiento, lo cual permite mayores rendimientos de hoja y alcaloide por hectárea, y seguido por un mayor impacto ambiental. Desde 1978, Colombia comenzó a fumigar sus tierras con glifosato, con el fin de erradicar los cultivos ilícitos. Solo entre 1999 y 2015 se fumigaron 1.800.000 hectáreas. La noticia es que para el 2017 la coca aumentó un 11%, lo que significa que pasaron de 146.000 hectáreas en 2016 a 171.000 hectáreas en 2017, lo cual se considera un récord histórico. Colombia, como puede apreciarse, continúa siendo el primer productor de base de coca en el mundo, con cerca de 730 toneladas métricas, según los cálculos de ONDCP, o Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas, para el año 2001. Y para hoy en día estamos cerca de 1.200 toneladas. Colombia produce entonces cerca del 80% del clorhidrato de cocaína comercializados en el mundo. La pregunta acá es, ¿el glifosato sí servirá para acabar con los cultivos ilícitos? La respuesta es no, ya que es una fórmula muy cara, sino que también ineficaz. Un estudio de 2014 demuestra que por cada hectárea se logra erradicar entre 2 y 6.5%. Y aunque hay una discusión por cifras, al gobierno le cuesta asperjar una hectárea con glifosato alrededor de 72 millones de pesos, mientras que la erradicación manual puede valer unos 23 millones y vía sustitución 40 millones. El caso es que la aspersión por el glifosato no sirve en el mercado de coca, sino que fuerza a los cultivadores a moverse a otros lados. Si la comparamos con la erradicación manual, encontramos que es una manera ancestral basada en la fuerza física y usando palas. De lo que se trata es producir un desprendimiento de raíces generando una efectividad del 100%, sin consecuencias como las tiene el uso del glifosato, que tiene algunos efectos a la salud humana y daños al ecosistema. Efectos del glifosato, que son significativamente riesgosos para las fuentes hídricas, el suelo y la salud humana. En la salud humana aumenta la probabilidad de tener cáncer, enfermedades respiratorias, dermatológicas y abortos espontáneos. También atenta contra la tradición cultural de las comunidades indígenas y campesinas, en especial con el uso de la hoja de coca. Está clasificada por la OMS como una sustancia probablemente cancerígena para todos los humanos desde el 2015.
Causa muerte y enfrentamiento en animales, por ejemplo, las abejas y otros animales polinizadores que son esenciales para la nutrición, la seguridad alimentaria de los seres humanos, como también es el mantenimiento de la biodiversidad y los ecosistemas. Al aplicar el glifosato por medios aéreos, se pone en riesgo la seguridad alimentaria de las comunidades cultivadoras, ya que se rocían tanto los cultivos ilícitos como los cultivos no ilícitos. Y esto aumenta la precariedad económica de los cultivadores, ya que dependen exclusivamente de estos cultivos, pues no dan alternativas para suplir estos ingresos. También, a partir de la destrucción del entorno por glifosato, es causa del desplazamiento interno en Colombia, en especial de las comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas. Y esto aumenta los conflictos entre la fuerza pública y la población. Mientras esta política esté vigente, las comunidades en las zonas en donde se fumiga viven en constante riesgo de catástrofe. Un ejemplo de estos casos son 3 casos judiciales emblemáticos que se establecieron y están en uso de investigación debido al uso del herbicida Ronda, cuyo componente principal es el glifosato, y está relacionado con la aparición del cáncer linfoma no Hodgkin. Estos son los 3 casos que podemos observar. Además de esto, podemos tener consecuencias negativas para el medio ambiente. Contaminación de aguas contribuye a la deforestación, disminuye la posibilidad de alimentos y afecta a la fauna. Por ejemplo, los daños en el suelo, que es para este control de cultivos ilícitos, puede asociarse una disminución en el rendimiento por el incremento en la incidencia de enfermedades en las raíces, el bajo crecimiento y la alteración en las propiedades microbiológicas del suelo y los indicadores químicos asociados. Este quiere decir que la erradicación de estos cultivos a partir del glifosato puede contribuir a grandes consecuencias en la infertilidad del suelo. Y en el agua podemos observar efectos directos en las aguas superficiales por el recurso del agua de la fauna silvestre y también por interacciones entre peces, parásitos y patógenos, y podría alterar el uso del glifosato el equilibrio entre estos hospedadores, patógenos y parásitos.